Muy buenas tardes, con ustedes nuevamente les saluda el docente y contador público colegiado Anderson Requejo Cueva, y en esta oportunidad vamos a ver todo lo referente al análisis financiero, ¿no? Y justamente este análisis financiero que hoy en día se ha vuelto una herramienta bastante importante dentro de todos los rubros empresariales, ¿no? Producto de la crisis y de la pandemia que ha afectado notablemente a varias micro y pequeñas empresas. Entonces, este análisis financiero nos va a permitir conocer cómo están compuestos o cómo está en este momento la situación financiera de las empresas, ¿no? Para poder, a partir de ahí, de conocer el estado situacional, poder dar una lectura a su situación y justamente a poder dar algunas recomendaciones sobre qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede mejorar o qué es lo que se debe dejar de hacer, ¿no? Entonces, el análisis financiero es una herramienta de gestión muy utilizada hoy en día, pero justamente dentro del análisis financiero hay varios elementos, ¿no? Vamos a ver lo que estamos eh, planificando para la sesión del día de hoy. El diagnóstico financiero de la empresa, dentro del logro del aprendizaje vamos a conocer y aplicar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros de las empresas. El contenido para poder realizar este análisis es el análisis vertical y horizontal propiamente, justamente son los estados financieros, ¿no? Entonces, a partir de los estados financieros, conociéndolos, cómo están elaborados, cómo están estructurados, ya podríamos nosotros poder aplicarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que comprende. Bueno, el análisis financiero básicamente es un proceso analítico dirigido a evaluar la posición financiera y los resultados de las operaciones presentes y pasadas de la empresa. Como sabemos, los estados financieros están elaborados en base a información que justamente es histórica, ¿no es cierto? Y esa información histórica son hechos pasados, hechos que ya sucedieron, pero lógicamente que tienen o que afectan el presente de la empresa. Y entonces, con este análisis nosotros, si bien es cierto, no vamos a cambiar lo que ya lo que ya sucedió, pero sí nos va a permitir de, de, de la fecha hacia adelante poder mejorar la situación justamente, ¿no? Poder tomar los cambios con las medidas correctivas para poder sobresalir en cierta medida o poder ir mejorando algunos aspectos que se crean relevantes dentro de la organización. Dentro de los objetivos principales, como vemos del análisis financiero, busca determinar la capacidad de la empresa para pagar deudas a corto y largo plazo, ¿no? Los famosos pasivos corrientes o en todo caso los pasivos no corrientes, porque ahí justamente encontramos estas deudas. También medir la participación de los capitales ajenos y propios en el financiamiento del activo total de una empresa. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos capitales ajenos, nos referimos a, a inversiones o a créditos que no nos corresponden, ¿no? Que vienen producto de terceros, que pueden ser acreedores, pueden ser inversionistas, ¿no? Puede ser financiamiento de bancos y los propios ya son de los mismos accionistas, de los mismos socios, que pueden inyectar algún capital dentro de la propia organización. C. Establecer el grado de eficiencia de la gestión realizada por la gerencia. Justamente este análisis financiero es una herramienta que va a determinar qué tan buena o mala sea la gestión por parte de los directivos, por parte del gerente, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que el análisis financiero permite determinar si la gestión de determinados funcionarios está siendo buena, ¿no? Entonces, en esos casos se verá en los resultados, ¿no? O si ha sido una gestión que no muy favorable, igualmente se podrán ver en los resultados y a partir de ahí tomar una decisión con relación a dichos personajes.
Y por último, vemos que también permite medir el grado de rentabilidad de la empresa, ¿no? Lo que les estaba comentando. Si una empresa es rentable, si un negocio está generando eh, las expectativas de crecimiento eh, que se habían planificado, entonces, ¿eso dónde lo va a poder ver? En los resultados, ¿no? Eso es una clara muestra de que el análisis financiero nos va a permitir ahí determinar si es que verdaderamente se está teniendo la rentabilidad esperada por parte de los socios, accionistas, fundadores, ¿no es cierto? Pero ¿a quiénes les interesa el Estado, o perdón, a quiénes les interesa propiamente el análisis financiero? Hay un conjunto de personas que justamente buscan o tienen esa necesidad de saber cómo es la situación financiera del negocio. Para empezar, como vemos, el primer interesado o uno de los primeros interesados es el acreedor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él va a analizar los créditos, ¿no?, que otorga la empresa. En función a eso decidirá si otorga o ampliar el crédito o no, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que va a medir o cuál es el interés que mayormente va a prevalecer es la solvencia, ¿no? La solvencia que viene en función de la capacidad de pago de corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como acreedor, yo si doy una línea de crédito a mis clientes, yo lógicamente que voy a querer que mi cliente me pague en el plazo más inmediato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es mi negocio y eso me va a permitir a mí seguir con el ritmo habitual de mis operaciones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el aspecto de mayor relevancia cuando hablamos de que el interesado es el acreedor. Los accionistas también vienen a ser parte importante dentro del análisis, se vuelven interesados del análisis financiero. ¿Por qué? Porque ellos van a decidir si es que pues, mantienen, aumentan o venden sus acciones, ¿no? Eso mucho depende de qué tan buena sea la rentabilidad, en otras palabras, el valor de la acción. Por eso que aquí el aspecto de mayor relevancia o de mayor interés, como vemos, es la rentabilidad, en otras palabras, el valor de la acción. O sea, cuánto más esa acción que yo coticé en 10 soles, quizás puede haber estado ahorita ya en 11, o como puede haber disminuido también. Entonces, todo ese tipo de situaciones permiten tomar decisiones. Un tercer interesado vienen a ser los inversionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen la decisión, el propósito de comprar dichas acciones, ¿no es cierto? Ver qué tan buena es la empresa y a partir de ahí comprar un porcentaje de, del accionariado y permitir que esto obtenga una rentabilidad, ¿no? Entonces, acá el inversionista también busca el tema del valor de la acción. En otras palabras, que la acción que hayan comprado, hayan adquirido, tenga una rentabilidad bastante aceptable. También podemos decir que los interesados son otras empresas, ¿no es cierto? Como grupo ya, como grupo de interés. ¿Por qué? Porque acá se dan las famosas compras de empresas o las fusiones de empresas, ¿no es cierto? Aquí lo que se predomina es el valor económico de la empresa, que tanto está valorizada dentro del mercado comercial. Entonces, si es que es una empresa que tiene un posicionamiento bastante interesante dentro del ámbito empresarial, entonces se podría tomar una decisión de comprarla o en todo caso fusionar, ¿no? La gerencia también es eh, otro, forma parte de otro elemento de interés. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar todas las decisiones sobre el planeamiento y control de las operaciones que se puedan ir realizando constantemente, ¿no? Entonces acá van a ver, la gerencia siempre va a estar planeando y controlando cómo se lleva el ritmo del negocio. Y ellos van a buscar qué? La solvencia y la rentabilidad de la misma. Bueno, el Estado no podía quedar atrás. El Estado a través de su órgano recaudador, que es la administración tributaria, ¿no es cierto?
¿Cuál es lo que mayormente va a predominar acá? Es el cobro de impuestos, ¿no es cierto? El cobro de impuestos producto de la rentabilidad, o sea, de las ganancias que pueda obtener dicha empresa. Los sindicatos también, los sindicatos que, bueno, en algunas instituciones, algunas organizaciones están constituidas. ¿Por qué? Porque ahí acá se dan las negociaciones, ¿no? Acá lo que se busca son condiciones favorables para los trabajadores. Entonces viene acá un tema de negociación entre los pliegos, ¿no es cierto? Entonces ahí se da dicho decisión y también el interés cuál es de este sindicato que la empresa tenga rentabilidad y solvencia, ¿no? Para poder justamente exigir una mejora salarial o una mejora de las condiciones para sus agremiados. Entonces, el diagnóstico financiero de la empresa es importante para conocer el estado actual de las finanzas dentro de la misma. Va a ayudar también a definir en qué rubros se está gastando de más o cuál necesita mayor atención, ¿no? Entonces, de toda la estructura, ya sea del estado de situación financiera o ya sea del estado de resultados, nosotros vamos a ver qué partida es la que está fallando o es la que está generando una mayor proporción con relación a otras. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Evaluar la operación general de la empresa, ¿no? Entonces vamos a entrar a evaluar dichas situaciones. En términos técnicos se conoce como el análisis financiero. Bueno, dentro del análisis financiero hay varias herramientas, varias técnicas. Quizás las más usuales, como vemos, son el análisis vertical y el análisis horizontal, que se da al balance general y al estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Estos son los, las herramientas o las técnicas de aplicación clásica, ¿correcto? Porque a partir de ahí ya vamos a entrar a encontrar información relevante para poder nosotros realizar una verdadera lectura, ¿no? Un verdadero análisis, dar una interpretación de dicha situación, ¿no? Es como, por ejemplo, un paciente, ¿no? Una persona que adolece de algún tipo de enfermedad y se va al médico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se siente mal, tiene una dolencia. Y este médico, a simple impresión, a simple vista, difícilmente va a poder acertar o va a poder determinar qué es lo que tiene el paciente. Lo que le va a tener que solicitar son análisis, ¿no es cierto? El análisis entonces va a ser su instrumento. ¿Para qué? Para que pueda determinar, tener una idea, tener una, una interpretación de la situación del paciente y a partir de ahí poder determinar una prescripción o una receta, ¿no es cierto? Igual pasa con las empresas. Las empresas siempre dentro de su vida o de su ritmo habitual de las operaciones, va a tener ciertas, te podría decir, tropiezos, pero para eso se puede diagnosticar qué es lo que está fallando e ir corrigiendo para el beneficio de las mismas. Bueno, pero como vemos, el análisis financiero se utiliza en primer lugar lo que son razones financieras o lo que conocemos como los famosos ratios, ¿no es cierto? Los ratios financieros, que no son otra cosa que indicadores o señales de desempeño de un negocio o empresa. Entonces, los ratios complementan a al análisis vertical y horizontal y en su conjunto pueden darnos una mejor diagnóstico de lo que está pasando en dicha empresa, ¿no es cierto? Entonces, no solamente basta un análisis a través de los
análisis vertical y horizontal, sino el conjunto de herramientas o el conjunto de análisis de instrumentos nos va a permitir conocer con mayor detalle, con mejor detenimiento, la situación empresarial del negocio. Y bien, las herramientas del Estado, las herramientas del análisis financiero son justamente los estados financieros básicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el insumo o cuáles son dichos herramientas sobre el cual yo voy a aplicar el análisis? Son los estados financieros básicos. Sobre ello se va a hacer justamente la aplicación de estas técnicas, y estos estados financieros básicos son los que hemos venido revisando con anterioridad, ¿no? Desde el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio patrimonial y el estado de flujo de efectivo. Entonces, todos estos estados financieros básicos nos permiten aplicar esta herramienta de análisis financiero. Estas herramientas de análisis financiero, como vemos, eh, se dan justamente, ¿por qué? Porque es la información complementaria sobre sistemas contables y políticas financieras, donde vamos a ver cómo está la estructura de costos, cómo se hace la discriminación de costos fijos y variables, el sistema de evaluación de inventario, ¿no? O los métodos de evaluación de inventarios que conocemos, la forma de amortización de los famosos diferidos, el costo y forma de pago de la deuda de cada uno de los pasivos, ¿no? Y los métodos utilizados en la depreciación, cómo se han ido aplicando en función de ciertas políticas contables también, ¿no? Y de acuerdo a los porcentajes máximos que establece la administración tributaria. También las herramientas de administración financiera son la evaluación de proyectos, tenemos análisis de costo de capital o análisis de capital de trabajo. Todas estas herramientas nos permiten conocer a mayor profundidad qué es lo que tiene la empresa, ¿no? O sea, qué es lo que tiene como fortaleza y qué es lo que puede tener como debilidad. Pero toda esta información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o por el análisis de otras similares, ¿no? Entonces, toda esta información, ¿de dónde se puede obtener? De la Sociedad Nacional de Industria, la Asociación de Exportadores, la CONFIE, etcétera, ¿no? El INEI también, que reporta información financiera. Y por último tenemos que, a partir de este análisis financiero, nosotros podríamos también practicar un análisis macroeconómico, ¿no? Cómo está el país en sí, ¿no? Cómo está financieramente, qué es lo que tiene como activos, qué es lo que tiene como pasivos, cuál es su patrimonio, ¿no? Sus reservas. Entonces, todo eso es bastante importante hoy en día, que vivimos situaciones en la que el tema situacional financiero se ha vuelto una encrucijada, ¿no? No se sabe cuándo van a, o esa incertidumbre de muchos negocios, ¿no? Que ya quieren empezar a reiniciar sus operaciones, pero sin embargo aún no hay una fecha fija, ¿no? Entonces es importante diagnosticar cómo está la empresa. Dentro de los estados financieros vamos a saber que estos son informes y documentos con información económica y financiera de un individuo o entidad, ya sea una institución pública o en todo caso privada. Eso es indiferente. Todas las instituciones públicas o privadas tienen estados financieros, ¿no? Desde la institución o el gobierno local más lejano del territorio y la más grande, todas tienen estado financiero. Lógicamente que el manejo de los recursos va a ser de manera distinta, ¿no? Por la envergadura de las instituciones. Y lo mismo pasa con las empresas privadas, ¿no? El nivel de movimiento o el nivel eh, de actividades, ¿no? De una empresa grande va a ser completamente distinto con los niveles de una empresa
pequeña, ¿no es cierto?, con una microempresa. Entonces, esto es variable. Y así como sus variaciones y evoluciones que van sufriendo por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Bueno, según la Superintendencia del Mercado de Valores, los estados financieros básicos son cuatro, eh, y lo acompañan las notas a los estados financieros también, ¿no? Que son parte integrante eh, de dicha información. El estado de situación financiera y el estado de resultados son de uso generalizado sin desconocer la importancia de los otros, ¿no? Como hemos visto, mayormente se exige o se preparan y elaboran estos dos estados financieros, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean los únicos. Como vemos, hay dos más que los complementan y las notas. Entonces, si no por un tema de exigibilidad también de la administración tributaria que solamente se basa para poder realizar sus fiscalizaciones o actividades de control dichos estados financieros, pero los otros también son de vital importancia, ¿no? Porque eso nos va a permitir conocer información adicional, complementaria de la situación financiera del negocio. Pero ¿qué funciones cumplen estos estados financieros? Como vemos, proporcionan información no solo a los propietarios y acreedores, sino también pueden proporcionar información para inversionistas, ¿no? O personas ajenas al negocio, ¿no? Que quieran invertir o quieran aportar algún tipo de capital. También proporcionar a los propietarios y acreedores una conveniencia, eh, una forma conveniente de fijar justamente estos objetivos de desempeños e imponer algunas restricciones a los administrados, alguna restricción a los administradores de las empresas, ¿no? Entonces, para que, como un mecanismo de control, como un mecanismo de supervisión, ¿no? E ir evaluando, e ir viendo qué tan buena está siendo la gestión, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante hoy en día. Como vemos, esta es la estructura de situación financiera, del estado de situación financiera. Esto es de manera general, ¿no es cierto? Tenemos por un lado el activo, por otro lado el pasivo y patrimonio, y en este esquema, en esta gráfica, se cumple lo que es la ecuación contable, ¿no? Donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Esto es lo que siempre se ha dado en, en el estado de situación financiera. El estado de situación financiera, si lo queremos ver de esta manera ya, de una forma ya a través de un reporte, siempre tenemos los datos de encabezado, ¿no? Que tiene que estar determinado por el nombre del estado financiero, el nombre de la empresa y a qué fecha han sido elaborados, ¿no es cierto? Acá vemos cuál es la estructura, ¿no? Tenemos por una parte lo que es el activo circulante o activo corriente. De forma inmediata está el activo no corriente, ¿no? Y por otro lado tenemos también el pasivo circulante o pasivo a corto plazo, pasivo corriente como se le denomina. Y también lo que tenemos como deudas a largo plazo. Y más abajo está el patrimonio, comprendido por todo lo que corresponde a las partidas o cuentas patrimoniales propiamente, ¿no? Como son el capital, las utilidades, las reservas. Y abajo, como vemos, tiene que cumplirse esta ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y bien, acá tenemos el estado de resultados, que también cumple una función importante dentro de la estructura, iniciándose por las ventas, que es la mayor proporción, ¿no es cierto?, que tiene el,
esta estructura, ¿no? Entonces ahí está el mayor rango, ¿no? La mayor amplitud. Y luego se van deduciendo los costos y los gastos, ya sean operacionales o en todo caso los gastos de tipo financiero, ¿no es cierto? También que se tienen que ir descontando para al final obtener la utilidad neta que está libre de impuestos. Entonces, la primera herramienta que hemos dicho es el análisis vertical o también se le denomina estructural, ¿ya? ¿Y por qué se denomina vertical o estructural? Porque nos dice que presenta cada rubro del balance general o estado de situación financiera o del estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados como porcentaje del, del total. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo mi activo y mi total activo va a representar el 100%, si lo hablamos a nivel de porcentaje total. Pero ese activo comprende partidas, ¿no es cierto? Partidas que van desde el activo corriente hasta el activo no corriente. Entonces, cada partida va a representar un porcentaje, una fracción con relación al total general de, de dicho elemento. ¿Ya? Entonces, eso es muy, eh, se podría decir que es una aplicación bastante práctica, que lo vamos a ver en un momento a través de un caso. ¿Por qué? Porque facilita detectar partidas en exceso o en defecto, según sea el caso, ¿no? Cuáles están bastante eh, con, una mayor proporción con relación a otras, ¿no? Entonces, y cuáles son que quizás están por debajo de lo normal. Entonces, a partir de ahí ya tenemos ciertos indicadores para poder dar recomendaciones de cómo poder mejorar dichos resultados. Y el otro análisis es el horizontal o también llamado de tendencia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se le llama tendencia? Porque vamos a generar, eh, vamos a tener en comparación dos periodos y vamos a partir de ahí ver qué tendencia ha tenido. Por ejemplo, si en el año 1 tengo el año 2, entonces ver qué tanto se ha mejorado del año 1 con el año 2, ¿no? Y entonces a partir de ahí vamos a generar una tendencia que puede ser favorable o en todo caso desfavorable. Pero si nosotros quisiéramos tener una mayor concepción de esta tendencia, entonces tomaríamos como referencia más años que complementen este análisis, este estudio, ¿no? Entonces podríamos tomar como una base mínima de 3 o 4 años. Entonces ahí voy a ver o voy a poder validar si la tendencia en la cual he obtenido está correcta o quizás ha tenido ciertas variaciones, ¿no? Entonces esto es muy importante también aplicarlo y analizarlo. Entonces este análisis horizontal nos permite comparar la situación financiera y económica de la empresa en distintos periodos, ¿no? Lo que le decía, no solamente hacerlo en un año, sino en varios años, en varios periodos. Permite graficar las tendencias y comparaciones con otras empresas de la industria, ¿no? Entonces, lo que yo obtenga como resultados podrían ser fácilmente comparables con otras empresas que estén dentro de mis mismas actividades, que estén dentro de mi mismo rubro o en todo caso que estén dentro de mi mismo sector económico, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar si es que estoy en el promedio o quizás he tenido ciertas fallas, ¿no? Y poder mejorar, ¿no? O quizás me ha ido bien y entonces eso se va a reflejar en dichas comparaciones que yo pueda obtener, pueda realizar. Y también para realizar este estudio se considera como base la cifra del balance general a una fecha dada y la cifra del estado de ganancias y pérdidas por un periodo determinado. No siempre se tienen que hacer finalizando un periodo, ¿no? Generalmente se hacen culminado un periodo contable, ¿no? Que abarca desde el primer día hábil del año hasta el último, o sea, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero otros, un tema de necesidad, pueden
acortar dicho periodo, pueden hacerlo de manera más, más corta, igual es un periodo de tiempo y se aplica dicho análisis. Entonces, las cifras del año base se van a considerar como 100, o sea, vamos a tener en cuenta acá que el 100% es bastante usual, ¿no? Entonces, no nos sorprendamos si vemos datos, ¿ya? Que superen dicho porcentaje, porque es la base, 100 es la base. Generalmente hay algunas que tienen por debajo y hay otros como que superan dicho valor, ¿no? Podemos encontrar que una partida se haya elevado de un 100 o 200 hasta un 300%, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda dicho resultado, porque sí es posible en el estado o en el análisis horizontal, sí es posible ver estas variaciones, ¿ya? Entonces, para poder nosotros tener una mejor percepción de lo que estamos hablando, de lo que les estamos mostrando, vamos a realizarlo a través de un pequeño caso práctico donde vamos a utilizar los dos análisis a los estados financieros básicos. Bien, como vemos ahí, este es el estado de situación financiera eh, elaborado a 2 años, ¿no es cierto? 2018, 2019, justamente son los años ya culminados, ¿no? Porque estamos en el año 2020 y acá vamos a aplicar, como vemos, el análisis vertical. Y la misma información tenemos acá, pero le vamos a aplicar el análisis horizontal, ¿correcto? Entonces, empecemos por lo primero. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que cada partida del activo y del pasivo y patrimonio debe igualarse al 100%. ¿Y qué es lo que se iguala? El total de los elementos. Por ejemplo, yo tengo acá mi activo del año 2018, ¿correcto? Estamos en 2018. Este es mi total, entonces yo tengo que igualarlo al 100%. Ahí está, 100%. En 2019 también al 100%. Y para el pasivo y patrimonio también, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se está cumpliendo el principio contable. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, acá también debe ser 100% y acá también 100%. Entonces, ahí yo ya tengo prácticamente el inicio del análisis financiero para el estado de situación financiera. Entonces, ¿qué más tengo que ver? ¿O qué más me dice eh, el método, ¿no? El método de análisis vertical? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar cuánto equivale en forma porcentual cada partida contable con relación al total. En otras palabras, cuánto equivaldrá el efectivo y equivalente de efectivo en términos porcentuales con relación al total, que es el 100%. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, de manera muy sencilla, muy práctica. Hacemos una regla de 3 o en todo caso dividimos cada partida entre el total que representa en este caso el elemento de activo. Entonces, ahí tenemos 5.04%. Entonces, ¿qué quiere decir este 5.04%? Es el valor porcentual que representa esta partida con relación a todo el activo, ¿ya? Con relación a todo el activo. Y yo podría seguir trabajando, ¿no? Entonces, las cuentas por cobrar comerciales, de igual manera, divido la partida entre el total del elemento y me doy con la sorpresa que esta cuenta por cobrar representa un 18.76%, ¿no? Bastante elevado, ¿no? Pero
es lo que arroja el análisis vertical, ¿no? Acá, como les digo, estos son datos ya históricos, yo no los puedo variar, no los puedo manipular. ¿Por qué? Porque si no estaría sesgando la información que estoy analizando. Yo lo que hago es aplicar solamente la técnica y la técnica me arroja estos resultados. Ahora, si yo, por un tema de querer abreviar, perdón, ¿qué es lo que podría hacer? Simplemente que lo que varío, simplemente fijo mi celdita que necesito, la fijo y entonces la, la arrastro, ¿no? Arrastro los datos, arrastro los datos y ya tengo acá mi total del activo corriente, ¿no? Fíjense ahí, lo que he hecho es simplemente arrastrar, ¿no? Arrastrar mis datos para no tener que hacer la fórmula de manera tan eh, de manera tan consecutiva, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que hago? Arrastro o copio la fórmula, ¿no? Entonces, acá también arrastraría, ¿no es cierto? Y ahí está. Y lo que hago es arrastrar mi información, arrastrarla, ¿no? Y miren, yo ya tengo mi activo desarrollado, ¿no? Simplemente con un par de clics yo ya tengo los resultados. ¿Qué me doy acá con la sorpresa? ¿O cómo puedo yo esto corroborar que está correcto? Ustedes saben que el total de activo se compone por el total activo corriente más el total activo no corriente. En otras palabras, esto más lo de acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto me suma? Los 312.775. Entonces, lo mismo debería ocurrir con las partidas que hemos porcentualizado, ¿no? Que en este caso sería 61.21% más los 38.79. Entonces, ahí está el 100%. Como vemos, está ok, está bien aplicado el método vertical para el activo. Y para el pasivo, ¿cómo será? Bueno, aplico el mismo procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tiene que cumplirse la ecuación, ¿no? Todas estas partidas deberán sumarme al final el 100%. Bueno, ¿qué es lo que hago para abreviar? Para hacerlo mucho más rápido, copio la formulita y ahí está pegada. Y arrastro, ¿no? Esto me va a permitir a mí hacerlo mucho más rápido, no tener mucha dificultad, ¿no? Esto es muy, como ustedes ven, ayudándonos también de algunas herramientas informáticas como son el Excel, podemos tener resultados inmediatos, ¿no? Y resultados precisos. Aunque ahora también hay software que elaboran dichos análisis, ¿no? Entonces, yo podría también tener dichos software, ¿no? Entonces, lo que se quiere es acá un tema de rapidez. ¿Dónde va a venir el trabajo adicional o el trabajo, el valor agregado? Es en la interpretación de toda esta información. Entonces, yo veo que acá mi pasivo corriente más mi pasivo no corriente me da mi total pasivo, ¿no? Un 72.98%. Ahora, si yo quiero saber el total pasivo y patrimonio que me dé el 100%, bueno, tomaré como totales el pasivo, el total pasivo y el total patrimonio. ¿Correcto? Ahí está, 100%. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente porcentualizar cada partida del pasivo y patrimonio, ¿no? De manera rápida, de manera sencilla, yo ya tengo aplicado mi análisis vertical. Bien, como ustedes ven, acá por ejemplo podemos darnos con algunas sorpresas que dentro del activo mis mercaderías y mis cuentas por cobrar son dos de las partidas bastante significativas, ¿correcto? Y dentro del activo no corriente, bueno, mi inmueble, maquinaria y equipo representa una partida bastante elevada, ¿no?
Dentro del pasivo, también me doy con la sorpresa de que mi pasivo corriente o mi pasivo a corto plazo es una cifra bastante elevada con relación a mi pasivo no corriente, o sea, no tengo mucha deuda a largo plazo, todas es de vencimiento cercano, entonces por ahí deberíamos ver cómo cumplir, ¿no? Cómo cumplir con nuestras obligaciones. Pero bien, esto lo hemos hecho al análisis vertical al estado de situación financiera. Podríamos aplicarlo esto al estado de resultados también, también. ¿Cómo se aplica? De la misma manera, pero acá, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que acá más bien vamos a partir del 100% y vamos a ir disminuyéndole o descontándole a cada una de las partidas que representen costo o bien gasto, ¿correcto? Entonces, mi 100% son mis ventas, como no tengo nada, siempre van a representar el 100%. Y acá igual aplico una regla de 3, ¿ya? O también, ¿qué es lo que hago? Divido el costo que representa, ¿no es cierto?, la partida entre las ventas netas. Y ya obtuve el valor del costo de ventas en términos porcentuales, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Simplemente dividí las partidas del costo entre las ventas. Todos van a estar en función al 100%, o sea, ¿qué quiere decir? Que todas se van a tener que dividir entre las ventas netas, ¿no? Entonces yo quiero que esto, hacerlo mucho más rápido. Bien, entonces aplico nuevamente mi función de fijar mis celdas y arrastro. Simplemente arrastro todo lo que sea necesario para obtener al final mi resultado, ¿no? Como ustedes ven, bastante sencillo, bastante práctico. Y acá voy revisando. Mi utilidad, como salió de la división del rubro de utilidad bruta entre las ventas, ¿no? Correcto. Acá como no hay, acá no va. Y acá está la utilidad de operación también, ¿no? El monto de la utilidad de operación entre las ventas. La utilidad antes de participaciones e impuestos, como se obtuvo de igual manera, ¿no? El monto, el importe que representa dicho rubro entre las ventas. Como vemos, todas las partidas se van a dividir entre las ventas netas, ¿no? Porque ese es el 100%. Entonces, si yo quiero obtenerlo de manera porcentual, tendré que dividirlo entre dicho resultado. Y al final yo encuentro que mi utilidad del ejercicio, ¿cuánto representa? Un 5.6% del 100, ¿no? O sea, del 100% que era todo, yo solamente como accionista, como socio, como representante de la institución, me corresponde de ese total un 5.16%, ¿no? En otras palabras, si fuera una torta, ¿no? Una torta de cumpleaños, no significa que yo me voy a comer toda la torta, sino que se va a tener que repartir entre cada uno de los asistentes. Lo mismo pasa acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De ese 100% lo vamos a repartir entre eh, costos, entre gastos, entre impuestos al Estado, entre utilidades de los trabajadores, ¿no es cierto? Todo se hace una repartición, también intereses financieros, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que yo resulte después de haber hecho toda esa distribución, podría decir que esto ya yo puedo disponer, ¿no? Que esto es ya de libre disponibilidad. Yo veré si lo retiro, lo gasto, lo reinvierto también sería posible, ¿no? Entonces, como dice el término, es de libre disponibilidad de los accionistas. Y como ustedes han podido ver, es bastante sencillo este método vertical. El horizontal es parecido, solo que acá hay que obtener primero eh, la diferencia es aritmética, y luego a dicha diferencia aritmética la porcentualizamos. ¿Y cómo? Fácil. Entonces acá vamos a ver el análisis horizontal aplicado también al estado de situación financiera y al estado de resultado. Primero tengo que obtener la variación. ¿Y cómo obtengo la variación? Eh,
numérica o nominal, como se le denomina, como se le llama, entre la diferencia del año anterior menos el año precedente al anterior, ¿sí? Entonces, este es el año anterior y este es el año precedente al anterior, ¿ya? Esos términos no se olviden que les va a ayudar. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Entre el año anterior menos el año precedente al anterior. ¿Cuánto me da? 115.615. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha aumentado del 2018 al 2019 este valor, 115.615. Y bien, esto lo quiero yo expresar en términos porcentuales. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Podría ser una regla de 3, ¿no? O en todo caso, mucho más sencillo, yo divido esto entre el año precedente al anterior, ¿correcto? Y ahí tengo el porcentaje. ¿Cuánto me representa? Un 734.02%, una cifra bastante elevada, bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo acá me doy cuenta que se han elevado prácticamente 7 veces más, ¿no? ¿Por qué? Porque me dicen que son 734.02%. Y si yo visualizo y hago un análisis frío, y sí, es cierto, ¿no? Se han aproximadamente 7 veces más se ha incrementado mi efectivo. Ahora, yo quiero hacerlo de manera mucho más rápida, aplicaría lo mismo, aplicaría lo mismo para mi activo, ¿no? Ahí está. Entonces lo que no corresponde, le quitamos el negrito. Y ahí yo ya obtengo, miren, mis variaciones. Yo lo que he obtenido primero es mis variaciones nominales. Ahora quiero hacer mis variaciones porcentuales. De igual manera, en este cambio que voy a hacer, voy a arrastrar. Entonces, esta función arrastrar es bastante importante, ¿no? Hasta acá. Donde no corresponde, simplemente lo eliminamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay información, ¿no? Si no sale así es porque no hay información. Ahí está. Entonces, ¿yo qué puedo visualizar acá? Acá, como ustedes ven, no es como el anterior método que yo tenía que ver que todo me sume a 100, ¿no? Acá no hay no va a darse esa condición. Acá, como ven, se puede dar, puede aumentar más de 100, como puede aumentar menos, ¿no? Menos de, menos del cero, ¿no? Entonces, esto esto siempre se va a dar en el análisis horizontal. Bien, si yo quiero esto también llevarlo acá, a mi pasivo en patrimonio, lo aplico de la misma forma, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Simplemente copio y pego, ¿no? Para hacerlo mucho más rápido. Y ahí ya tengo porcentualizado toda mi información financiera. Bastante práctico, ¿no? Como ustedes ven, no hay mucha complicación. Lo que sí tengo que tener es bastante dominio de cómo realizar la fórmula para que no se distorsione y para no perder la fijación, ¿no? Entonces, mire, acá ya me doy cuenta que mi pasivo se ha disminuido, ¿no? Y es cierto. ¿Por qué? Porque del 2018 tenía 221.317 y para el 2019 bajo a 134.852. Sí, entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? He bajado, ¿no? Un 39.07%. Y así yo me doy con la sorpresa de que al final esto, fíjense, miren, se cumple, se está cumpliendo, perdón, se está cumpliendo la partida doble. Y también la ecuación contable, ¿no? Miren, qué sencillo, qué práctico y qué rápido obtenemos nuestro análisis
horizontal. Ahora, ¿se puede realizar al estado de resultados? También es posible. Lo que tengo que hacer es ver la diferencia entre las ventas primero y luego determino cuánto ha sido la variación, ¿no? Como vemos acá, un 1.39%, ¿no? Y esto lo podría llevar hacia, hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahí está el resto de partidas. Ustedes ven dónde sale esto y porque no hay información y por lo tanto no corresponde, lo eliminamos, ¿no? Para que se pueda tener una mejor percepción. Como ustedes ven, mi variación con relación de las ventas que fueron en 2018, 105.093.75 y del 2019, 250.731.50, había una variación positiva, o sea, ha aumentado, ha aumentado. Eh, a ver acá, creo que faltó porcentualizar. Ahí está. Nos faltó porcentualizar. Ahí está. ¿En cuánto ha aumentado? En un 139%, o sea, más, o sea, una vez más de lo que se tenía, ¿no? Que hasta una vez 1.39 más o menos. Igual pasa con los costos de venta. ¿Qué pasa acá? Ha aumentado el costo, ¿no es cierto? Un 60%, ¿no? Entonces, y así yo tengo que ir revisando, por ejemplo, los gastos administrativos y veo que ha habido un aumento considerable, ¿no? Esto es materia de poder eh, buscar una observación, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero saber cuál ha sido el motivo que se hayan generado mayor gastos administrativos como mayores gastos de venta, ¿no? Miren, son partidas que se han elevado considerablemente. Entonces, esto, ¿dónde yo lo observo? En mi análisis horizontal, ¿no? Entonces, yo voy a necesitar acá eh, tener eh, bastante detenimiento en esta partida. ¿Por qué? Porque ya yo he logrado complementar toda mi información, ¿correcto? Entonces, así, hasta el final que yo veo que mi utilidad se ha aumentado también 4 veces más, ¿no? 4 veces y media más. Y es cierto, ¿no? Porque de 5.421 ahora tengo 30.000. ¿Eso a cuánto equivale? A 24.579, que en términos porcentuales son 453%, ¿no? Y si nosotros lo sacamos a través de un índice, sería 4 veces y media más. Como ustedes ven, es una manera muy práctica, muy rápida de poder obtener dichos análisis y así tener bastante bastante énfasis a la hora de realizar el análisis financiero. Esta plantilla ustedes la pueden elaborar, es bastante sencilla, no hay ningún tipo de dificultad, lo único que sí, tengan en cuenta que toda esta información se tiene que tener a la mano, ¿no? Ha sido un gusto y nos veremos hasta una nueva oportunidad para revisar lo que concierne a los ratios financieros.